Mi nombre es Elena Salazar. Tengo 39 años y nací en San Miguel del Mezquital, un pueblo perdido en el norte seco de México, donde los vientos traen polvo y promesas rotas. Siempre he odiado hablar de mí, pero necesitas escuchar lo que me pasó. Debes saber que, a veces, la supervivencia tiene que ver menos con la fuerza y más con lo que estás dispuesto a afrontar cuando ya no queda nada. Han pasado 3 años desde que me diagnosticaron. Cáncer en etapa 4. Los médicos de la ciudad me miraron como si estuvieran observando una sentencia ya pronunciada. Prepárense para lo peor, dijeron. Y eso fue exactamente lo que hice. Regresé a la casa donde crecí, un edificio viejo con paredes húmedas y ventanas cubiertas de periódicos viejos, y comencé a esperar. Espera el dolor. Esperar la muerte. Esperando que todo termine. La gente estaba desapareciendo. Amigos, familiares, mi marido. Solo quedaron las voces que la enfermedad no logró silenciar. Por la noche oí ruidos. Susurros. Llamadas que vienen de las paredes. Pensé que era la fiebre o tal vez el efecto de la morfina. Pero no eran delirios. Podía sentirlo cuando me miraban. Cuando la habitación estaba helada incluso sin viento. Cuando las flores marchitas temblaban sin que nadie las tocara. El dolor me consumía, pero había algo en esa casa que me arrastraba más profundamente. Algo antiguo, atrapado allí durante generaciones. Y fue en ese pesado silencio, entre vómitos y escalofríos, que comencé a comprender, no estaba sola. Nunca he estado. Y por eso necesito decírtelo. No solo por mí sino por todos los demás a quienes nadie escuchó. Para todos aquellos que aún susurran en la oscuridad, esperando que alguien los escuche. Los días se arrastraban como sombras en mi piel. Despertar fue una tarea cruel, el estómago revuelto, el sabor metálico de la muerte en la boca y la debilidad convirtiendo cualquier gesto en agonía. El cáncer no estaba solo en mi cuerpo. Ocupó espacio, aliento, tiempo. Pasé horas mirando el techo manchado de humedad, contando las grietas en las paredes como quien mira un reloj torcido, esperando el final. De todos ellos solo quedaron 2. Marifer, la enfermera del pueblo, venía cada 2 o 3 días, trayendo suero, compresas y algunas palabras de consuelo. Ella era joven, con los ojos demasiado cansados para su edad. Había perdido a su hermano a manos de los hombres del cártel y cargaba con una tristeza que reconocí inmediatamente, un dolor que no se puede ver, pero que es evidente en sus gestos. Y allí estaba doña Lucia, una mujer de oraciones y hierbas, que juraba haber visto al diablo una vez cuando era niña. Me trajo té de ruda y agua bendita, diciendo que en la casa había cosas viejas y enojadas. Sonreí suavemente, aun cuando el miedo me apretaba el pecho. El silencio era lo más cruel. No el de la ausencia de sonido, sino el otro, el que grita detrás de las paredes. Por la noche, cuando el viento agitaba las vigas y las ratas corrían por el tejado, yo escuchaba. Eran voces. Corto, femenino. No decían palabras que yo entendiera, pero había un ritmo, casi un canto. A veces parecían estar llorando. Una mañana, algo golpeó la ventana de la cocina. Un sonido seco y firme. Me tambaleé hasta ponerme de pie, conteniendo el dolor como si fuera parte de mi cuerpo. Afuera, solo el camino de tierra y oscuridad. Ningún alma viviente. Pero cuando regresé a la habitación, las flores secas en el jarrón temblaban. Y lo supe, con una certeza que me quemaba más que el cáncer, alguien, o algo, estaba allí conmigo. Comencé a escribir estas cosas en un viejo cuaderno. No porque pensara que viviría lo suficiente para entenderlo, sino porque de alguna manera necesitaba demostrarme a mí mismo que no estaba completamente loco. Todo lo que estaba pasando. Y tal vez, solo tal vez, había sucedido antes. Fue Marifer quien me contó la historia de la casa. Estaba limpiando mi piel con una toalla húmeda cuando notó el cuaderno sobre la mesa, abierto en las notas de los susurros. Entrecerró los ojos, como si reconociera algo que preferiría olvidar. Se sentó a mi lado y me habló en voz baja, como si temiera que incluso la pared pudiera oírlo. Dicen que esta casa perteneció a una curandera. Se llamaba Inés. Eso fue mucho antes de que tú nacieras. Cuidaba a las mujeres del pueblo cuando se embarazaban o enfermaban. Pero un día, desapareció. Nadie sabe cómo ni a dónde fue. Solo quedan los murmullos.
Y el pesado silencio que le siguió. Esa noche era especialmente fría. El dolor me obligó a doblar mi cuerpo sobre el colchón como un cascarón vacío. La morfina ya no hacía efecto, e incluso el té de doña Lucia parecía adormecer solo los sentidos, no el dolor. Cuando el reloj dio las 3 de la mañana, me desperté con un escalofrío. Las voces estaban más cerca. Casi despejado. Susurraron mi nombre. Elena. Elena, cerré los ojos con fuerza, esperando que pasara. Pero entonces las paredes vibraron. Ligeramente, como si algo se moviera dentro de ellos. Un lamento recorrió la habitación, arañando las grietas de la ventana como dedos rotos buscando una salida. Y luego vino el olor, tierra húmeda, moho y flores podridas. Un olor antiguo, que no debe confundirse con el moho común. Fue como una advertencia. Me quedé dormido por cansancio y soñé con mujeres. Estaban desnudos, cubiertos de barro, acostados en agujeros poco profundos como tumbas. Algunos gritaban, otros simplemente me miraban. Una de ellas se acercó, con los ojos lechosos y la piel agrietada. Me tocó la mano y susurró, estamos aquí. Siempre lo hemos estado. Me desperté con el tacto todavía ardiendo en mi piel. Y por primera vez no sentí miedo, sentí ira. Porque esas voces, esos rostros, no eran fruto de mi enfermedad. Eran recuerdos enterrados justo bajo mis pies. Y de alguna manera, estaban pidiendo ser escuchados. Fue como si el cáncer hubiera excavado más profundamente que mi cuerpo. Como si hubiera abierto un pasaje entre el ahora y algo que nunca fue enterrado adecuadamente. Después de ese sueño, comencé a prestar más atención a la casa. A los sonidos que venían de arriba, al crujido específico de las tablas del suelo del ático, como si alguien estuviera caminando allí mientras yo dormía. Era un espacio que nunca usaba, encerrado durante años, desde antes de la enfermedad. Pero esa mañana, cuando la tenue luz se filtraba a través de la cortina de tela, noté algo diferente. El viejo llavero, colgado junto a la puerta de la cocina, ahora tenía una nueva llave. Pequeño, oxidado, con un diente roto. Lo toqué con cuidado, como si estuviera caliente. No recordaba haberla visto antes. No era parte del juego de llaves que usó para la puerta o los armarios de la sala de estar. En la parte posterior había una cinta de color rojo descolorido, casi rosa. Y en ese instante supe que estaba abriendo el ático. La escalera crujió bajo mi frágil peso. Escalar era una tortura, cada paso una pequeña batalla contra el dolor. Cuando llegué a la puerta, volví a olerlo, tierra mojada, flores muertas, hierro viejo. La llave entró con dificultad, como si la cerradura se resistiera a ser manipulada. Pero ella se giró. Y la puerta se abrió con un clic seco. Dentro, el aire era denso. El polvo flotaba como niebla. En la esquina, un altar improvisado, velas apagadas, una imagen de la Santa Muerte cubierta por un pañuelo negro y, junto a ella, un viejo cuaderno. Lo abrí con manos temblorosas. Las páginas estaban amarillentas y escritas con letra firme y sesgada. Era un diario. Y el nombre que apareció en la primera página me puso la piel de gallina, Inés Salazar. Ella era mi abuela. Nunca supe mucho sobre ella, solo que había muerto joven y que mi madre se negaba a hablar de su historia. Pero allí estaba su voz, contenida en las páginas, relatos de mujeres enfermas, de rituales de curación, de oraciones prohibidas y de una fuerza que ella llamaba la Madre Tierra Sufrida. Esta fuerza exigía silencio. Y a veces sacrificio. La última página estaba borrosa, como si las lágrimas hubieran corrido por la tinta. Simplemente decía, siguen llamándome. Pero ya es demasiado tarde. Cerré el diario lentamente. Ese no era solo mi dolor. Fue una herencia. Y la puerta que había abierto no solo estaba hecha de madera, estaba hecha de memoria. Y algo que aún latía en mi interior. En los días que siguieron, algo cambió. El dolor continuaba, sí, el cuerpo todavía ardía y la piel todavía se rompía con facilidad. Pero dentro de mí, algo estaba despertando. Una especie de inquietud que no provenía de la enfermedad sino del alma. Ya no podía ignorar las señales. Las voces me llamaban ahora también durante el día y las flores secas que doña Lucia dejó en el altar temblaban incluso sin viento. Un día, una de ellas simplemente se abrió,
una flor muerta, deshidratada durante semanas, que floreció como si volviera a la vida. Fue entonces cuando decidí releer el diario. Entre las oraciones y recetas de hierbas había una instrucción clara, escrita con carbón: cuando el velo sea delgado, ve al campo de flores secas. Toma algo que perteneció al difunto. Escucha. No temas. Detrás del pueblo se encontraba el campo donde años atrás las mujeres habían recogido lavanda y margaritas. Ahora, era solo una tierra olvidada, cubierta de arbustos, ramas retorcidas y flores grises que morían bajo el sol del desierto. Marifer me acompañó, aunque estaba visiblemente nerviosa. Llevé conmigo el collar de mi abuela, que encontré junto al altar. Cuando llegamos, el aire parecía más denso. El silencio era absoluto, no había pájaros, no había viento, no había insectos. Solo la tierra y ese olor familiar de cosas enterradas. Me arrodillé con esfuerzo y enterré el collar bajo un grupo de margaritas secas. Y esperé. Las flores comenzaron a moverse. Uno a uno, temblaban como si estuvieran respirando. El suelo tembló levemente y entonces se oyeron voces que venían de todos lados. No más lamentos, sino palabras claras. Gracias, Elena. El suelo se abrió en finas grietas. Y de ellos emergieron pequeños fragmentos, huesos. Restos de mujeres. De todos aquellos que allí habían sido olvidados, silenciados por el dolor, la vergüenza o la enfermedad. Y en el centro del campo, apareció ella. Una figura femenina, envuelta en sombras y pétalos marchitos. Me miró con ojos profundos y antiguos. Extendió la mano. Lo oíste. Lo recordaste. En ese momento no lloré. Ni siquiera sentí miedo. Acabo de conseguirlo. El dolor que cargué por tanto tiempo no era solo mío. Y por esa misma razón, ella nunca volvería a matarme. Hoy en día, todavía me despierto con dolor. El cáncer no desapareció. Pero algo dentro de mí cambió para siempre. Ahora vienen otras mujeres a mi casa. Algunos enfermos, otros perdidos. Y los oigo, como oigo esas voces en la oscuridad. Les cuento lo que encontré en el campo de flores secas, lo que escuché bajo tierra. Ellos lloran. Yo también. Pero juntos, transformamos el silencio en memoria. Dolor en fuerza. Las flores todavía murmuran. Pero ahora, cantan. Y por eso conté esta historia. Porque el dolor no es el final. A veces, es el comienzo de algo que nunca muere. Si estás escuchando esto, debes saber esto: el dolor tiene voz. Y a veces, susurra a través de las paredes. Pero sobrevivir, es posible. Y tú, nunca has estado realmente solo. Deja tu me gusta, para que más personas puedan conocer las historias de quienes enfrentaron el silencio, la enfermedad y algo aún más oscuro, y regresaron para contar la historia. Comenta, porque tu palabra podría ser el consuelo que alguien, ahora mismo, está buscando en la oscuridad. Y suscríbete, porque algunas historias de superación son tan profundas, tan inquietantes, que siguen resonando incluso después del final. Sobrevivir, es solo el comienzo.